Hola, antes de comenzar la tercera parte del libro, del capítulo 5 del libro Yo Medium, quería comentar algo porque pues ya había yo explicado cómo se llega a los puntos psíquicos. Pero hay otra forma de llegar a los puntos psíquicos que es a través de las visiones y de los sueños. Yo les había comentado que siempre que se tiene un sueño, si conduce a la paz, se deja quieto, pero si no conduce a la paz, se crea una imagen de solución, se pasa a campo y de ahí se corrige el sueño para que lleve hacia el amor, la verdad y la paz. Entonces, en el caso de nosotros fue a través de el sueño de Ral, la visión mía y luego el sueño mío. Y por eso pasamos a campo y caímos en los puntos psíquicos de del centro ceremonial náhuatl. Y eso es muy importante porque no solo llegamos a puntos psíquicos a través de los hologramas, sino que también a través de los sueños. Y quería explicarlo porque, pues, por un lado se puede llegar a los puntos psíquicos, pero, por ejemplo, aquí me dio mucho más información de qué era un punto psíquico. Tal vez si yo hubiera llegado sola al centro ceremonial náhuatl, no hubiera leído más que agua subterránea, conductos de agua subterránea y ya. Pero al llegar con el chamán, obtuve mucho más información porque era un centro ceremonial. Entonces, unir todo es muy interesante, ¿no? Es lo que pienso. Bueno, comenzamos con el capítulo 5. La tercera parte, punto psíquico de camino a Jalatlaco, que llegamos, ahorita les cuento. Por esa misma época tenía un alumno muy especial, se llama Jorge, el cual formaba parte del grupo de psíquicos. En una ocasión me comentó sobre una visión que había tenido en donde hablaba con un extraterrestre y le mostraba un lugar a donde tenía que ir. El extraterrestre le dijo que llevara una linterna encendida, que en algún momento del camino la linterna iba a comenzar a titilar y que en ese lugar iba a recibir una señal. Debido a que me apasionaba el tema de los extraterrestres, le dije que podíamos ir juntos, que nada perdíamos con intentarlo, y así lo hicimos. Daniela, su hija, iba en la parte de atrás del coche con la linterna encendida. Jorge iba manejando y yo de copiloto. Efectivamente, en una curva muy pronunciada del camino, la linterna comenzó a titilar. Por supuesto que me asusté, aunque pensé en algún momento que era posible que se le estuviera acabando la pila. El caso es que Jorge y yo estuvimos en silencio y no comentamos nada, solo buscábamos la famosa señal. Recuerdo que vi una nube muy grande que ocupaba el cielo durante el camino. Seguimos avanzando y 2 kilómetros más y la linterna se recompuso, es decir, ya no titilaba, por lo que el problema no era por la batería, en verdad estaba pasando algo. Nos regresamos y la linterna volvió a titilar en el mismo lugar. Hicimos esto dos veces, pero la segunda vez que pasamos ya no estaba la nube. Lo curioso fue que tanto Jorge como yo reportamos la ausencia de ella en el segundo trayecto. Lo cierto es que en el tiempo que tardamos en avanzar solo 2 kilómetros, es imposible que una nube de gran tamaño y densidad hubiera desaparecido sin dejar rastro. En ese momento pensé que tal vez es así como se esconden las naves de los extraterrestres. Daniela, que iba en la parte de atrás, no pudo ver la nube porque estaba conectada con la linterna. En verdad fue realmente impactante lo que nos ocurrió. Si se toma la visión de manera simbólica, lo que se entiende es que cuando la luz comienza a fallar hay que observar, revisar nuevamente el camino y te darás cuenta de que la nube
algún problema o lo que no te deja ver, desaparece. Entonces, lo que hicimos fue pasar al acto con la visión, hacerle caso a ella, porque es un proceso sano revisar cuando la luz de nuestro camino comienza a fallar, tal y como si nos estuviera diciendo que nunca lo dejemos pasar por alto. Al inicio creímos que íbamos a hacer contacto con extraterrestres, lo que nos tenía bastante asustados, porque las señales se dieron, pero después de romper el silencio, ya no pasó nada y nos regresamos a casa. Aunque no se manejó la técnica de puntos psíquicos, pienso que ese lugar sí lo era. Punto psíquico, La Bufa en Villa del Carbón. Ahí está una imagen de La Bufa y se ven caras. Es muy interesante esa imagen. Yo no la conocí, no fuimos, pero ahorita lo vemos. De este punto no tengo mucho detalle porque cuando fuimos a Villa del Carbón no logramos llegar a La Bufa. Le llaman La Bufa porque es un lugar en donde hay grandes rocas en las que se pueden apreciar rostros humanos. Es interesante que los puntos psíquicos siempre tengan nombres propios. En La Esperanza estaba el punto Laguna Seca, en Jalatlaco el centro ceremonial náhuatl. La cueva del Manzano, que estaba en el Nevado de Toluca, pues la cueva del Manzano. Y en Santo Tomás de los Plátanos estaba el Picacho. Es decir, que los puntos psíquicos siempre tienen un nombre propio. Es raro. Tal vez es porque se trata de lugares especiales que las personas reconocen como diferentes a las tierras en las que normalmente transitan. Los comentarios que recibimos sobre el lugar fueron que La Bufa es un lugar especialmente turístico que suelen visitar motociclistas y personas que practican algún deporte extremo. Además de que cuando estábamos allí nos dijeron que no podíamos ir a visitarla porque era época de lluvias, nuevamente agua, se inunda totalmente y es imposible estar allá, se vuelve como una laguna, o sea. Así que pospusimos nuestro viaje a la tan famosa Bufa. Hay postales hermosas de sus rocas con rostros humanos. A la fecha no hemos regresado porque la carretera no era segura, ya que es angosta y está conformada por un gran número de curvas. Sí, la verdad ese lugar, esas curvas de ir allá era muy peligroso. Punto psíquico, el reclusorio sur. Este punto fue súper interesante. Los puntos psíquicos fáciles de encontrar y cerca son los que están dentro de la Ciudad de México. El problema es que con tantas construcciones es difícil detectar la realidad. No fui a ninguno de ellos, pero cayeron en un área de 5x5, es decir, 9x9 kilómetros aproximadamente, que no es nada pequeño. 8 puntos. Y saber que todos, absolutamente todos, estaban en el reclusorio sur me causó bastante curiosidad, la cual a su vez me dio una comprensión mayor sobre el significado de los puntos psíquicos, ya que era demasiado raro que en una zona tan grande todos los puntos cayeran en un solo lugar, el reclusorio sur. En otro momento dije, es que 8 puntos es mucho, 8 puntos no era normal. Y en el mismo lugar, o sea, alrededor del reclusorio sur, eso no era normal. En otro momento dije que el punto psíquico conecta con energía, centros ceremoniales, torres de luz, flujos de agua, etc. Pero en esta ocasión se trataba de un reclusorio, por lo que me pregunté si acaso era porque también pueden conectar con energía negativa, lo cual resultó afirmativo, ya que los puntos psíquicos son equivalentes a los puntos de alta energía, ya sea negativos o positivos. PS igual a valor absoluto de E. Entonces,
tenemos que el punto psíquico PS es igual al valor absoluto de la energía. Por lo que los puntos psíquicos son sinónimo de energía, bien sea energía positiva y o negativa. A partir de esto surgieron una serie de preguntas. ¿Qué es mejor no responder en este momento? Ya que lo importante es que gracias al reclusorio sur comprendí que el punto psíquico podría ser directamente proporcional al valor absoluto de la energía. Sí, o sea que si la gente trae una energía negativa, que pues son personas que están encarceladas, posiblemente esa energía es alta, pero al punto psíquico no le importa si es negativa la energía o si es positiva. Es un punto psíquico con una energía alta. Punto. La pregunta es, ¿cuándo se da una energía negativa? Porque la energía positiva se da en cualquier momento, pero ¿cuándo se da una energía negativa en física? Bien, todo tiene una lógica, nada es azar. La energía existente en el reclusorio sur podría ser negativa y oscura, hablando en términos filosóficos, mientras que en términos matemáticos lleva a hablar de Albert Einstein. Ahora sabemos que la energía negativa, de acuerdo con Einstein, se llama energía oscura. Si esto fuera cierto, entonces el halo que se ve alrededor del holograma sí podría conectar con la energía oscura. Bien, antes de continuar me gustaría decir que este es un libro basado en mis investigaciones donde caben todas mis hipótesis o posibilidades, por lo que tengo permitido divagar para ver si con todos los elementos me es posible llegar a una definición clara sobre lo que es en sí un punto psíquico. De no hacer estas anotaciones o hipótesis, no hubiera podido descubrir cosas. Por ejemplo, gracias a que decidí ponerle nombre a la imagen, es decir, holograma, pude descubrir a partir de su definición que éste reaccionaba al láser, lo que me llevó a convertir mi consultorio en un laboratorio de luces. Además de que de esta manera logré que los demás pudieran ver lo que yo veo. Dicho lo anterior, continuaré con el tema. Sería muy interesante trabajar la parte psíquica estando dentro de un punto psíquico, lo que implicaría comprar un terreno en donde se encuentre el punto psíquico y así los fines de semana trabajar ahí con el grupo de psíquicos. El pequeño detalle es que en La Esperanza el punto psíquico está a 5 horas y la única forma de llegar es a pie. En Santo Tomás de los Plátanos no llega coche. En Izquitlán, otro punto psíquico, es un puente que cruza un río y que también tiene nombre propio, pero que ya no lo recuerdo, y que además cerca de él existían túneles por el que mucha gente huyó de la revolución. No hemos encontrado un punto psíquico fácil. El único lugar que tendríamos sería el centro ceremonial náhuatl, pero no podríamos construir ahí. El caso es que creo que lo mejor sería poder llegar a un punto psíquico que se encontrara en algún terreno que se pudiera adquirir e irme a vivir al reclusorio, lograr que me encierren y jugar allá. Nadie tiene nada que hacer. Sería muy interesante. ¿A quién mataré? Esto es un chiste, no lo tomen en serio, pero es que es muy raro esta parte del reclusorio sur del centro ceremonial. Sin embargo, sí conseguí un terreno en Santo Tomás, pero no he ido a trabajar allá. Y ahora donde vivo, que es acá en Huixquilucan, sí es punto psíquico también. Entonces, pues sigo trabajando acá, pero no he traído grupos para trabajar hologramas, no he traído eso, pero sí vivo en un punto psíquico. Durante las vacaciones de Semana Santa pienso viajar al punto psíquico que se encuentra en Santo Tomás de los Plátanos. Es que en esa época todavía no había yo comprado Santo Tomás.
lugar del que hablaré enseguida. Hay que hacer cálculos para ver si es posible comprar el terreno, construir una carretera y en algún lugar para poder ir con el grupo de psíquicos, pero todo esto implica dinero. Ahora bien, un agujero negro está compuesto por una zona negra al centro y una zona blanca que se encuentra a su alrededor. Esto es una coincidencia que ya había visto en los hologramas. La cara se vuelve negra y alrededor hay una zona blanca, lo cual fue lo que me reafirmó una hipótesis antigua en torno a que los hologramas en verdad eran túneles. Lo primero que descubrí cuando comprendí que las imágenes eran hologramas fue que aumentaba la visibilidad de ellas con luz láser. En un escrito encontré que Carl Sagan quería saber cómo mantener un agujero de gusano abierto y la respuesta de los físicos fue que con una esfera conductora cargada de electricidad podría lograrse, por lo que le pregunté a Ralph en dónde podía comprarla y cuánto me iba a costar. Por supuesto que Ralph soltó la carcajada y me dijo que las esferas existían a nivel micro, por lo que resultaba imposible obtenerla. Esto me llevó a pensar en usar energía eléctrica al momento de trabajar con los hologramas, así que investigué sobre electrodos y llegué a la conclusión de que con una máquina de toques podría funcionar, ya que si hacíamos un círculo en donde todos nos tomáramos de la mano, podría aumentar la carga eléctrica y ver si se lograba estabilizar el holograma. Sí, ese experimento también lo hicimos. En ocasiones el holograma cambia rápidamente, su frecuencia es altísima, es posible ver hasta 3 hologramas en menos de un segundo, cuestión que dificulta encontrar los puntos psíquicos. En cambio, cuando trabajo como medium, el holograma es más estable porque la energía es alta, pues las personas anhelan volver a ver a sus muertos y hablarles. Con la carga eléctrica el holograma se estabiliza un poquito más, pero tampoco es que sea mucho. Se profundiza, se aclara y se fortalece un poquitito más, no es tanto. Su frecuencia disminuye a 1 cada 2 segundos aproximadamente, pero a ninguno de mis psíquicos le gusta. Ellos no notan la diferencia como yo. Sí, eso es cierto. O sea que tampoco funcionó. En ocasiones se puede pensar que no hay manera de lograr estos cambios, pero sí la hay. Va de la mano con los adelantos de la física, por lo que tengo que estar al pendiente de ellos y de sus descubrimientos para ver cómo los aplico en mis investigaciones y así poder llegar a donde quiero, llegar con los hologramas. Es decir, a que me den información inmediata, a que me hablen y a que me escuchen, por lo que de encontrar una forma de subir la carga energética, tengan por seguro que lo haré. Si es que soy poco adicta a este tipo de cosas. Si pudiera, claro que lo haría. Una situación interesante dentro del trabajo con los puntos psíquicos es la comprensión, porque casi siempre durante las sesiones del grupo puede aparecer una persona, en el otro aparece la correspondiente y en el mismo instante la vibración entre los psíquicos avisando que la imagen ya apareció es unánime. Los psíquicos hacen un sonido suave gutural para avisar que están viendo la imagen. Sí, es que nos juntábamos 3, por ejemplo, y cuando aparecían las imágenes correspondientes, o sea, sobre mi rostro tenían que ver una imagen. Sobre el otro rostro también tenían que ver otra imagen diferente, pero otra imagen. Y entonces eran 2 mirándome a mí y cuando aparecía mi imagen los 2 hacían el sonido, pero yo a la par con ellos estaba viendo sobre el otro la imagen que yo necesitaba ver. Entonces hacemos cuando aparece la imagen. Casi siempre todos hacemos la vibración a la par. Todos. Eso es muy extraño. Lo que implica que si tenemos un área y estamos divididos en 4, sabemos que en el área 3, por ejemplo, punto, no hay vuelta atrás, cae
los hologramas que estamos buscando. Vamos a parar acá con la tercera parte del capítulo 5 y comenzamos la cuarta parte en el próximo, porque ya llevo 20 minutos acá y los perros quieren dar la vuelta. Bueno, compartan, denle like al video y nos vemos en la cuarta parte del capítulo 5.